Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Michelle Vázquez Díaz y hoy vengo a hablar sobre problemas epistemológicos relacionados con la psicología, que es el tema al hablar en el video. Yo voy a hablar sobre el diagnóstico psicológico e investigación. La psicología ha considerado que la personalidad puede medirse mediante pruebas estandarizadas. Sin embargo, González Rey cuestionó esta postura y dijo que la personalidad es un proceso dinámico que no puede reducirse a los resultados de un test. El problema epistemológico desde una postura, la psicología buscó parecerse a las ciencias naturales, privilegiando la objetividad, la medición y la descripción. En la personalidad se entiende como un conjunto. La personalidad se entiende como un conjunto de rasgos relativamente estables que pueden realizarse mediante pruebas psicológicas, lo cual González Rey critica esta visión porque considera que reduce al sujeto a datos cuantificables y deja de lado la complejidad de la experiencia humana. El autor explica que el diagnóstico psicológico y la investigación son procesos aún con objetivos distintos. El diagnóstico busca comprender un caso particular y la investigación pretende generar conocimientos generales. Lo importante es que ambos requieren interpretar la información y construir hipótesis, no solamente aplicar instrumentos. Uno de los principales argumentos del autor González Rey es que los test no miden la personalidad en toda su complejidad. En conclusión, el problema epistemológico presentado por González Rey cuestiona la idea que la personalidad, por conocerse únicamente mediante por instrumentos de medición, dado a que esto significa que los test son herramientas útiles pero insuficientes para realizar esto significa que los test son herramientas útiles pero insuficientes para utilizar o para realizarse únicamente como esa fuente de información. La propuesta entiende la personalidad como un proceso dinámico y considera que el diagnóstico psicológico debe construirse a partir de múltiples fuentes de información y una interpretación crítica. Esto significa que los test son herramientas útiles pero insuficientes cuando son únicamente esa fuente de información. A veces pensamos o creemos que podemos definirnos como resultados cuando en realidad uno como persona aprende o su personalidad cambia dependiendo de diferentes lugares, cosas, momentos, aprendemos de ello. Entonces, creo que la personalidad no se define dado a un test que aparece en internet o por podemos tener miles de test en internet
por ejemplo, test de personalidad, test de comportamiento, test de amor y muchas cosas, y a veces nos restringimos el investigar más sobre ello también, y pensamos que debido a ese test tenemos la información que es, y y damos por hecho lo que ese test nos dice, y no investigamos más a fondo. Entonces González Rey tiene una buena crítica sobre ello, y que no solamente ese test es importante, o no solamente ese test define cómo somos o cómo en realidad podemos llegar a ser. Este sería todo por mi video, mi información. Espero sea un buen argumento, un buen tema, y agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.